saludo para todos. Estamos hoy con la doctora Aida Rodríguez, médico psiquiatra con especialidad en psiquiatría infanto-juvenil. Conversaremos sobre un tema muy interesante, muy frecuente, sobre ansiedad y crisis de pánico. Aida, ¿cómo estás? Marco, agradecido por la invitación. Servir para servir. Vamos a tocar el tema de la ansiedad. Yo creo que vale la pena empezar por el principio para dejar muy claro y llegar a lo que es crisis de pánico como el siguiente paso. Okay. La ansiedad en tiempos, pues yo creo que en todos los tiempos que existe la Tierra ha existido. La ansiedad todo el mundo tiene términos para definirlo de manera diferente. Desde la sensación de nervios, nerviosismo, palpitaciones, cantidad de cosas con lo que pueden decir. ¿Cómo se define desde el punto de vista de la psiquiatría la ansiedad? Bueno, para empezar hay que decir que la ansiedad es algo normal, ¿ok? Es como quien dice un sistema de alerta, de defensa, o sea, es un mecanismo universal. De hecho, sin la ansiedad, o sea, el instinto de supervivencia no estaría garantizado, ¿ok? Entonces, fíjate, ¿qué sucede? O sea, nosotros podemos tener rasgos de ansiedad, ser nerviosos, miedosos, pero en algún momento de la vida, por circunstancias y por la cantidad de cosas que hacen que se produzca un cuadro de ansiedad, tú puedes pasar de tener síntomas ansiosos leves a pasar a hacerlo un trastorno. ¿Eh? Entonces es ahí cuando se presenta realmente el problema. Pero todos por naturaleza tenemos miedo. Es inevitable sentir miedo en algún momento. Cuando una persona, o por lo menos su entorno, puede darse cuenta que se pasó de lo, digamos, fisiológico a ser un problema. Porque fíjate, eso va a depender, o sea, se dan como varios mecanismos en el tema de la ansiedad. Hay un tema que tiene que ver con la parte cognitiva, con la mente, con el pensamiento, otra cosa que tiene que ver con la emoción y otra cosa con la conducta, ¿verdad? Si tú estás ante una situación que tú interpretas como posible amenaza, al tú interpretar eso como amenaza, automáticamente eso va a despertar una emoción. Generalmente la emoción que se despierta es el miedo, voy a sentir miedo. Y ese sentir miedo va a ser que generalmente hay áreas en el cerebro que están como muy activadas en un momento determinado. Y esa activación hace que el cerebro alguna situación siempre la interprete como una amenaza. Cuando yo siento que hay amenaza, hay un sistema que tenemos en el organismo, tú bien lo conoces, que es el sistema neurovegetativo. Eso hace que automáticamente se empiecen a dar una cantidad de cambios, descargas de sustancias que llamamos neurotransmisores, en este caso la noradrenalina, que es como la que siempre se dispara ante el miedo. Y entonces empezamos a desplegar una cantidad de síntomas, que es lo que la gente comienza a sentir como lo identifica, lo asocia con ansiedad. Entonces, la ansiedad es un sentimiento, es una emoción que va a tocar cualquier órgano del cuerpo. O sea, si puedes sentir palpitaciones, taquicardia, sensación de ahogo, falta de aire, se me seca la boca, tiemblo, sudo, siento náusea, siento mareo, puedo sentir la sensación de que me voy a caer, que me voy a desmayar. Y aparte de eso, se acompaña, aparte de esto físico, hay una alteración a nivel de pensamiento. En ese momento, si yo siento que la amenaza es real, que es algo que realmente me va a producir un daño, yo automáticamente pienso que me va a pasar algo malo. Y entonces ahí, por eso es que las personas que sufren de ansiedad y no la saben controlar tienen un nivel de sufrimiento psicológico elevado. Es terrible vivir con esa ansiedad y sobre todo cuando llega a ese punto donde siente que su vida corre riesgo sin que exista, claro, a veces sí es cierto, pero cuando una persona vive en este estado de manera constante, es sentir esa sensación, valga la redundancia, de que va a pasar algo y que puede ser muy agresivo y que atente contra su vida. Sí, o sea, la intensidad del miedo va a depender básicamente de la magnitud que yo le dé a esa situación de alarma, de alerta. ¿Okay? Si yo la magnifico y por otra parte yo siento que yo no tengo las habilidades ni los recursos como para enfrentarla, yo por supuesto ahí me comprometo. Entonces fíjate, cuando uno tiene miedo hay tres opciones: o yo me defiendo ante esa amenaza, o yo huyo de esa amenaza, o lo que no debería ser, me paralizo. O sea, si tú sabes que te va a atacar un perro, tú analizas
me puedo defender del perro, si tengo un objeto o que le voy a dar un palazo al perro y el perro se va a ir, ¿verdad? Eso es una manera de defenderme. Si yo siento que yo analizo la situación y no puedo hacerlo, yo automáticamente voy a huir, pero para la huida no solamente es que yo piense que voy a huir, o sea, el cuerpo me tiene que responder con una serie de síntomas, o sea, mi corazón tiene que acelerarse para bombear más sangre y hacer que mis músculos y todo mi cuerpo responda para yo pegar una carrera, por ejemplo. Eso básicamente es importante como que entenderlo. Pues. Claro, es fácil decirlo, pero es un tema padecerlo y es más frecuente de lo que uno cree. Ahí hemos aprendido algunas cosas con el tema de la ansiedad, pero cuando uno llega a una persona que está haciendo ese tipo de sintomatología, que casi todos terminan en emergencia, a muchos se les termina haciendo un electrocardiograma, a muchos se les termina haciendo una tomografía, a muchos se les sigue haciendo sistemáticamente electrocardiograma, se les sigue haciendo imágenes, se les sigue haciendo laboratorio, hasta que alguien o algún médico le dice, usted está haciendo una crisis de pánico. Bueno, o sea, la persona puede tener rasgos de ansiedad, o sea, soy penoso, tímido, introvertido, ok, eso es una cosa. Cuando pasas a trastornos de ansiedad, pues tú puedes hacer un trastorno de ansiedad con crisis de pánico o sin crisis de pánico. ¿Eh? O sea, todo el mundo en la vida en algún momento puede haber hecho una crisis de pánico y no por eso tiene un trastorno de pánico. Ahora, cuando hablamos de pánico, hablamos de esas crisis súbitas, repentinas de miedo intenso. O sea, es un miedo desproporcionado para una amenaza que de pronto ni es real. Entonces, y es un miedo tan intenso que en cuestión de minutos alcanza unos niveles extraordinarios, donde te quedas atrapado en esa situación de miedo extremo. ¿Verdad? Ahora, cuando una persona le da una crisis de pánico, tiene todos los síntomas de ansiedad, pero en su máxima expresión, o sea, más palpitaciones, sudo más rápido, tiemblo, pero lo que caracteriza la crisis de pánico es que hay una sensación de muerte inminente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo siento que si no me ayudan, yo me voy a morir. ¿Okay? O me muero, o me voy a volver loco, o voy a perder el control. Y eso es lo que hace lo que tú planteas ahorita, que la persona con ansiedad recorre todas las especialidades médicas. Si lo que más se afecta es mi parte cardiovascular, voy a ir al cardiólogo. No, seguramente el cardiólogo a lo mejor no detectó lo que yo tengo, voy a ir a otro. Entonces hacen todo un recorrido por todas las especialidades y en algún momento cuando ya todo sale normal, entonces que alguien le dice, bueno, ¿será que vas con un psiquiatra? ¿Será que sufres de ansiedad? Entonces, eso hace sentirme muy incómodo a la persona, porque la persona cuando va al médico está buscando una respuesta que justifique toda esa cantidad de síntomas extraños. Orgánica. Exacto, que siente. Pero entonces cuando va al psiquiatra, sabes que siempre la psiquiatría de pronto es vista en algún momento como que el miedo a la locura, siempre es la relación con la locura, y cuesta mucho y se resiste mucho a asistir a esa consulta. Si hay en el momento determinado, porque es que lo digo, se dice muy fácil, pero le pasa a mucha gente, el tema de la ansiedad, hablar, ahorita ya hay muchas personas que entienden, sí, yo sufro crisis de pánico, sin embargo, llegar a la crisis de pánico consecutivamente, varias veces, porque una persona lo puede hacer una vez en mucho tiempo, pero cuando le pasa repetidamente, pasa dos cosas, a mi modo de ver. Ese punto. Uno, que su entorno se acostumbra. ¿Sí? Se acostumbra, porque ya ha pasado muchas veces y se le han hecho todos los estudios correspondientes. Y no hay nada. Terrible, a mi modo de ver, desde el punto de vista médico. Porque entonces es el paciente que se convierte como el cuento del lobo. De pronto realmente manifiesta algo y no se le cree. Y dos, que el paciente se siente completamente incomprendido. No me entienden. Entonces, como aprendimos, usan la expresión o la frase pon de tu parte, que aparentemente eso es casi que un pecado cuando un paciente tiene ansiedad. ¿En qué momento se trata? No, fíjate, o sea, quizás como realmente los síntomas de ansiedad no son síntomas tangibles, no es como que yo te veo que tienes una lesión en un brazo, o sea, es algo que yo expreso y es como muy subjetivo. Para otra persona es como muy difícil saber manejar, entonces te dicen, bueno, pero cálmate, pon de tu parte, entonces eso, más allá de ayudar en ese momento, quizás hace sentir peor a la persona porque de alguna forma la hace sentir como responsable de los síntomas que tiene, y por supuesto no, eso escapa de la persona. Cuando una persona tiene la sensación de que se va a morir
o sea, es real. O sea, no le está simulando, o sea, eso es lo que realmente piensa. ¿Ve? Además, el paciente ansioso, en general, sufre muchísimo porque es una persona que primero se preocupa excesivamente por todo. Está en estado como de hipervigilancia, alerta, donde quiera ve una amenaza. Entonces, es vivir en un sobresalto permanente y a la larga, por supuesto, eso tiene sus consecuencias. O sea, cuando empiezas a tratar todo esto, cuando te ves que la persona en su funcionalidad se comienza a ver limitada, o sea, socialmente se limita, laboralmente se limita, académicamente se limita si es un estudiante, y de pronto desde el punto de vista médico también, porque es un desgaste muy grande. O sea, empieza, por ejemplo, problemas para dormir. Una persona ansiosa tarda mucho en quedarse dormida, le cuesta, porque la mente está muy activada, pensando en montones de cosas, y quizás a veces son cosas que son preocupaciones que no tienen como que necesidad de que tú le inviertas tanto tiempo. Yo pondría 2 puntos y sigo pensando en eso porque es que el paciente con un problema de cualquier clase ve inevitablemente involucrado su entorno, ¿sabes? El paciente necesita ser tratado. Se trata, claro, el primer paso para mí es querer tratar de resolver esto, cuando el paciente identifica que sí tiene un problema. A veces no es fácil invitarlo a buscar resolver el problema, ¿no? Es desafiante cuando un médico se atreve a decirle que usted está haciendo crisis de ansiedad o usted está haciendo crisis de pánico. Pero es necesario tratarlo. Los consejos, el pon de tu parte, el brazo sobre el hombro, el apoyo, ¿es suficiente? No, porque estamos hablando de un cuadro médico como cualquier otro. O sea, psiquiatría es medicina como cualquier otro. Y cuando estamos hablando de un cuadro de ansiedad o un cuadro en tal caso depresivo, o sea, esos son cuadros afectivos que necesitan tratamiento. En el caso de los procesos ansiosos, si hablamos específicamente de pánico, es como el tema principal de hoy, el pánico necesita tratamiento de 2 tipos. Necesita un tratamiento farmacológico y necesita un tratamiento psicoterapéutico. Por supuesto, para eso uno hace una historia completa, toda la anamnesis, toda la exploración de antecedentes, porque obviamente los cuadros afectivos, los cuadros ansiosos, tienen un componente heredofamiliar. Cuando tú empiezas a preguntar en primera generación, padres, abuelos, bisabuelos, por algún lado hay alguien que tiene algún problema de humor, de ánimo, de angustia. Entonces eso es importante, porque ese es un factor no modificable, no puedes cambiar la genética, pero sí puedes cambiar de pronto otras cosas. Este paciente, insisto mucho en esto, porque cuando se afecta con un problema de ansiedad o de pánico, el paciente se ve perturbado inclusive en sus funciones, digamos, básicas, ¿no? Hasta dejarlo inclusive inoperante en el trabajo, porque esto no es juego, esto es muy serio, puede perder muchas cosas. Pero es asombroso cómo el entorno familiar inevitablemente se ve perturbado. ¿En qué momento uno arranca el plan? Tú como psiquiatra, arrancas el plan para el paciente y el plan para el cuidador. Aquí la prioridad, por supuesto, es el paciente. El paciente que tiene un trastorno de pánico tiene que ser tratado inmediatamente, y para eso farmacológicamente hay medicamentos que actúan de inmediato y hay medicamentos que van a actuar a largo plazo, pero que son al final los que realmente van a trabajar la raíz del problema. Yo siempre pongo como la analogía de que en medicina, en psiquiatría están los medicamentos como el acetaminofén. Te dio fiebre, me lo tomé, me calmó la fiebre, pero y cada vez que me dé fiebre voy a tomar acetaminofén, pero un día vas a decir, ¿hasta cuándo voy a tomar esto? ¿Por qué tengo esta fiebre? Entonces vas al otorrino y el otorrino te dice, tienes una infección en la garganta. Entonces te mandan un antibiótico, se terminó la infección, se terminó la fiebre, vamos a decirlo así. En psiquiatría, generalmente, y es porque ya esto se usa muchísimo, la gente tiene la tendencia a conseguir por medicamentos como las benzodiazepinas, que son muy buenas, pero eso es el equivalente de pronto al acetaminofén, me va a calmar, pero no me va a trabajar la raíz del problema. Entonces ahí es cuando hay que evaluar para indicarle, por supuesto, el antidepresivo, ¿okay? Grupo de medicamentos que trabajan ansiedad y depresión. Entonces el paciente, como ese medicamento no hace efecto inmediatamente, no lo puedes dejar desprotegido, lo manejas con una benzodiazepina inicialmente, bien guiado, y luego cuando los niveles del otro medicamento empiezan a subir, pues ya tú sabes cómo combinarlo, pues. Y además siempre tiene la ansiedad, pero en lo que hace una crisis hay que abortarla, porque si no lo arropa, lo atrapa.
esa es la parte fundamental, ¿no? De que manejar las crisis y esas cosas. ¿Y qué recomiendas? Porque es que yo creo que es imposible dejarlo aparte, y por no que sea tan insistente con esto. Al cuidador por lo menos se le informa qué es lo que tiene que hacer. Es sentido todo el momento que tiene que tener la pastilla de la benzodiazepina a la mano cuando hay una crisis. No volverlo a llevar a emergencia, lo vuelven a llevar a emergencia. Es que ahí viene la otra parte, es que el abordaje farmacológico es porque calma el momento, pero hay que hacer un trabajo psicoterapéutico porque si no, no va a funcionar, ¿ok? Porque tú tienes que, con este paciente, o sea, aquí la terapia que más funciona es la terapia cognitiva, ¿okay? Que es la terapia cognitivo-conductual, entonces que es la que trabaja, la que vincula la relación que hay entre el pensamiento, la emoción y la conducta, porque no, el tratamiento va a calmar, pero mientras más el paciente identifique qué es lo que desencadena estas crisis y sabe cómo se da todo este mecanismo, porque el paciente aprende a retroalimentar los síntomas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, te pongo un ejemplo. Una persona hace una crisis de pánico, ¿de qué manera? Es ansiosa, está fregando y de pronto sintió un dolor en el brazo izquierdo. Una persona normal dice, ay no, bueno, nada, fue una mala postura, estiré el brazo como no pude. Una persona ansiosa que tiene la lupa puesta sobre el cuerpo va a decir, ese dolor, brazo izquierdo, corazón, me va a dar un infarto. En lo que yo piense que me va a dar un infarto, yo automáticamente voy a despertar una emoción, que es el miedo. Y el miedo va a tener una respuesta físicamente, palpitaciones, taquicardia, sudo. ¿Y qué voy a hacer yo? Yo esos síntomas que estoy sintiendo, yo los voy a interpretar como una amenaza. Palpitaciones, estoy sudando, me va a dar un infarto. Entonces, pensamiento, emoción, conducta. Y mientras más piensa que me va a dar un infarto, más miedo voy a sentir y más síntomas voy a desplegar. Entonces la persona se queda atrapada. Es cuando la terapia cognitiva hace que tú empieces aprendas a manejar todo esto y rompas esa retroalimentación que desencadena la ansiedad y las crisis de pánico y todo esto. Es la ansiedad que no se trate, o si se trata inclusive, puede ir en el contexto o puede después desembocar en una depresión. Sí, sí. Es que generalmente los cuadros ansiosos están allí, pero pueden terminar combinados con una comorbilidad, o sea, acompañados de dos cuadros. Yo puedo tener perfectamente ansiedad y perfectamente depresión como entidades aparte, pero también puedo tener cuadros mixtos, o sea, tengo un porcentaje de síntomas ansiosos y un porcentaje de síntomas depresivos. ¿En qué momento? Claro, eso es difícil desde el punto de vista, digamos, de reconocimiento de cada quien. Es complicado porque habría que tener los criterios, los parámetros médicos para poder definirlo. Pero ¿en qué momento? Aunque los psiquiatras, lo recuerdo mucho en la universidad cuando decía que uno tiene de todo un poco, de depresivo, de ansioso, de todo, es como un collage, ¿no? de cosas. Pero ¿en qué momento un padre se puede preocupar por un hijo porque logra ver que tiene una digamos, predominancia, que no lo ve normal de alguna de estas variedades de síntomas? ¿Hay posibilidades? Sí, porque es que fíjate, la ansiedad no tiene edad, ¿ok? La ansiedad, tú puedes hacer crisis de ansiedad en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, o sea, eso no tiene una edad determinada, ¿okay? Ni tampoco tiene sexo, ni tiene profesión, ni tiene nada de eso, o sea, la ansiedad puede aparecer en cualquier persona. Pero en el caso, claro, eso va a depender de la edad del niño, o sea, si es un preescolar, un escolar, un adolescente, pero cuando es un niño hiperactivo, inquieto, con angustia, con miedo, o sea, tiene que encenderse una alarma allí. No es fácil de pronto pensar que un niño pueda tener un problema de ansiedad. O sea, la gente piensa que la ansiedad y la tristeza es del adulto, que el niño no tiene depresión, que el adolescente no tiene depresión. Entonces, es un poco... No es tan sencillo, pero obviamente muchas patologías de las que tienen las personas ya adultas empiezan en la infancia, empiezan en la adolescencia. Si tú hablas del trastorno bipolar cuando la persona está debutando de adulto, eso empezó, ya tiene más de 15 años con el cuadro, o sea, eso empezó a edad temprana. Y por supuesto no tenemos esa cultura de imaginarnos que las patologías mentales pueden empezar desde temprana edad. Ya se cosechan, se siembran desde temprana edad. No, porque depende, o sea, más bien hay una parte heredofamiliar. A eso o sea, cuando hablamos de los trastornos afectivos, el componente genético es importante. Me llevaron un adolescente de 14 años porque no puede respirar, ¿sí?
El miedo de la familia es que el coronavirus pueda estar en ella y pueda estar corriendo riesgo. Se examinó, se revisó de extremo a extremo. No había nada, no había nada. Claro, tomar en cuenta decirle a una muchacha de 14 años, una adolescente de 14 años, que si estaba pasando por un momento de ansiedad, era un tema que necesitaba un especialista que lo pudiera emitir ese veredicto. Pero cuando yo converso con la niña dentro de lo básico que se puede recoger, pues esta niña pasa trabajo. No, no es que no come, ¿no? Un amigo se suicidó unos días antes. Ella le toca cuidar a una niña que era hija de una de sus hermanas que fue asesinada. Y ella se quedó, prácticamente se la dejaron a ella para que la cuide porque los padres no la pueden cuidar. Entonces, claro, esta niña está como invisibilizada de su familia. Y yo, wow, ¿será esto posible? Igual la referí para que la viera alguien de la especialidad, pero yo encontrando que no era un problema orgánico como tal, que pudiera siendo el problema. ¿Eso se puede clasificar como crisis de pánico o solamente ansiedad? Porque ella no sabe. Ella no logra decir ahorita, wow, me va a dar un infarto, pero no creo que un adolescente diga, o sea, no creo que tenga la información suficiente como puede tener una persona de 40 años. ¿Sí me explico? El de 40 años sabe que el dolor en el pecho del lado izquierdo y que se refiere hacia el brazo izquierdo y que puede acompañarse de tal y qué sé yo cosas, eso es igual a infarto. Más ansiedad es infarto, en percepción. Pero un adolescente, un muchacho de 14 años difícilmente tenga esa información. Sí, pero no, lo importante no es que ella lo asocie con una enfermedad en particular, es la sensación de que me va a pasar algo malo y que me puedo morir por lo que sea que tenga. ¿Ve? Entonces, claro, es un síntoma aislado, la parte respiratoria, pero uno tiene que revisar el entorno porque de pronto familiares o personas cercanas han muerto por el COVID, ¿okay? Entonces eso, por supuesto, si es una persona que tiene tendencia a la ansiedad, entonces magnifica síntomas, empieza a pensar, y desconocemos su entorno familiar, y no sabemos de pronto si esa chica a lo mejor tiene necesidad de atención, o simplemente, fíjate, hay cuadros depresivos que debutan con un solo síntoma, o sea, hay un dolor de cabeza, una cefalea que no se consigue nada, y es una depresión con síntomas somáticos, y debutó con un dolor de cabeza, y ese es el síntoma cardinal, y uno cuando lo sigue se da cuenta que detrás de todo esto es su primera manifestación de un cuadro depresivo, que está instalado, pero nadie lo ha percibido. Hay muchas cosas que aprender. ¿Sí? Eso es complicado. Mejor es consultar al psiquiatra. Aunque sea para hablar de estas cosas. Sí. Yo creo que todo el mundo lo necesita. Claro, porque es que cuando vas al psiquiatra, obviamente tienes como el espacio, ¿verdad?, para poder hablar sin sentirse juzgado, criticado ni cuestionado. O sea, esa es la diferencia, ¿no? Que ahí nadie va a decir nada. Pero siempre es muy sabroso, siempre se beneficia uno de tener un espacio de libertad para expresarse, pues. La verdad es que es fundamental que todo el mundo tenga el momento y la posibilidad de conversar con el psiquiatra sobre estas cosas, porque al final no solamente va a conversar con alguien, sino que lo va a comprender, hasta se lo va a explicar. Y sobre todo, además, dar las sugerencias que viniendo de un profesional es mejor que el de un amigo o el de una amiga o de un vecino que está sumergido en opiniones personales y en emociones individuales, ¿no? Que las cosas lo que van a hacer es empeorar las cosas en general. Entonces, bueno, creo que tuvimos suficiente información y espero que sea de muchísima información para todos. Y que bueno, si hay alguna pregunta que puedan hacer, ya van a saber cuáles son los canales para hacerlo. La doctora Aida Rodríguez, ella es médico psiquiatra con especialidad en psiquiatría infanto-juvenil. Ella sabe mucho de esto. Escuchen todo lo que dijo. Muchas gracias, Aida. Bueno, gracias a ti, Marco, por la invitación. Estaremos en la próxima.